Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, que se mantiene en oración, en unidad nacional, cohesionado para enfrentar todas y todos juntos la más grave tragedia que haya sufrido nuestro país en su historia, con la aparición, con la emergencia de dos gravísimos terremotos el pasado miércoles 24 de junio a las 6:02 de la tarde. Hoy, a las 6 de la tarde, a las 6:02, se cumplirá el día sexto desde la emergencia de los dos terremotos, y todos los equipos nacionales y de solidaridad internacional se encuentran activos, con la presidenta del Eloína Rodríguez a la cabeza, en un proceso de rescate y de acción para paliar y para resolver las consecuencias de esos terremotos. Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo personas con vidas bajo los escombros. En la madrugada de hoy, un niño de 2 años fue rescatado y se encuentra en este momento siendo atendido en un centro de salud en la ciudad de Caracas. Hemos tenido los dos terremotos del 24 de junio y después de él 689 réplicas. Como un dato interesante que no necesariamente predice que ya se haya disipado la amenaza, pero es un dato importante. El día 29 tuvimos 86 réplicas y el día 28 tuvimos 86 réplicas y el día 29, 30 réplicas. Quiere decir que hasta ahora han venido disminuyendo las frecuencias de las réplicas y también han disminuido la magnitud que cada una de esas réplicas tiene. Eso no necesariamente quiere decir que se ha disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso, pero es la realidad. La realidad es que han disminuido el número de réplicas y también es verdad que ha disminuido la magnitud en promedio de cada una de esas réplicas. En el momento en que desaparezca por completo la amenaza, por supuesto, nosotros se los haremos saber a todas ustedes y a todos ustedes. Hemos hecho un análisis acerca del trabajo incesante, denodado, heroico, verdaderos héroes, venezolanas y venezolanos, verdaderas heroínas, venezolanas y venezolanos, y de las brigadas internacionales en el proceso de rescate de personas vivas y también de personas fallecidas en los edificios que se desplomaron o que recibieron un gravísimo daño en los dos terremotos del 24 de junio. Es un trabajo que no se puede catalogar sino de heroico, de una valentía, una paciencia, un tesón. Muchas veces son hasta 2 días de búsqueda y 2 días de ir consiguiendo el espacio para conseguir vivo a alguna persona entre los escombros. Ese análisis nos va a permitir compartir con ustedes algunos datos solamente del estado de La Guaira, porque es la zona donde hubo el mayor nivel de desastre, con 2 zonas geográficas claramente establecidas como zonas donde ocurrió el mayor daño. Uno de ellos es Caraballeda, el sector Caraballeda, que aun cuando tiene algunas edificaciones que corresponden a edificios de vivienda, donde vive gente, la gran mayoría de los edificios desplomados en el caso de Caraballeda corresponden a unidades vacacionales, personas que tienen sus apartamentos allí para estar en días de asueto o en días de vacación. De los 855 edificios dañados, esto es en todo el país, 189 se colapsaron de forma total, de esos 158 estaban en La Guaira, y 666 colapsaron o se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial.
después de haber hecho un análisis con drones, con sobrevuelos, con análisis del censo existente, análisis de las encuestas que se hicieron, de las personas que atendimos y hemos atendido en los hospitales y de los propios testimonios de familiares y rescatistas, nosotros calculamos que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catialamar para el momento de los dos terremotos. Aproximadamente 30.000 personas entre vacacionistas, personas que estaban pasando unas horas de asueto y aquellas personas que viven allí. Porque así como Caraballeda es una zona principal y eminentemente vacacional, en el caso de Catialamar se invierte la correlación y en el caso de Catialamar la mayor parte de las personas que tenían apartamentos allí vivían allí en Catialamar. Dicho esto, en los primeros momentos después de la emergencia, el cálculo señala, y ese cálculo lo hemos hecho en base a las encuestas con las personas, con los familiares, con los atendidos en los triajes, con los atendidos en los hospitales directamente, aproximadamente 13.400 a 13.500 personas lograron salir por sus propios pies o ayudados por sus familiares de la zona de desastre. Repito, de 13.400 a 13.500 personas. Y en cuanto a los rescates, que los primeros 2 días fueron hechos rescates por los rescatistas venezolanos, las primeras unidades de protección civil y de bomberos y de policía y de Fuerza Armada que llegaron allí y de los familiares que colaboraron en el proceso de rescate de sus seres queridos porque sabían exactamente en dónde se encontraban. Además de las 13.400, 13.500 personas que pudieron haber salido por sus propios medios o ayudados por sus familiares, fueron rescatados el primer día 2.407 personas en La Guaira y especialmente en las 2 zonas de desastre de La Guaira, Catialamar y Caraballeda, un eje que incluye a Macuto, Caraballeda, Los Corales y Tanaguarena. El segundo día, ya cuando se incorporan los efectivos de rescate de todo el territorio nacional, recuerden que trajimos personas desde Mérida, desde Barquisimeto, desde Zulia, desde Falcón, desde Trujillo, desde Táchira, de todo el territorio nacional, los expertos en labores de rescate acudieron a colaborar y ya llegaban de manera incipiente, pero ya habían llegado algunos de los rescatistas internacionales. Allí contabilizamos 2.973 personas rescatadas y en muchos de los rescates también estaban allí en esos 2 primeros días colaborando y trabajando muchos familiares y muchos voluntarios y voluntarias de los procesos de rescate. El tercer día se rescataron 731 personas, el cuarto día 345 personas, el quinto día, que es el día de ayer, 4 personas fueron rescatadas y el día de hoy, hasta hoy, un bebé de 2 años de edad fue rescatado en horas de la madrugada. Eso hace un total de 6.461 personas rescatadas desde el mismo día de la emergencia de los 2 terremotos. Si sumamos las 6.461 personas que fueron rescatados por nuestros equipos, por las brigadas internacionales, por los voluntarios y por los familiares, si a eso lo sumamos los 13.400, 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira en esas horas terribles, aciagas de los 2 terremotos. Hasta el día de hoy se contabilizan 1.943 personas fallecidas. Tenemos un número de heridos que llega a 10.571. Hasta este momento tenemos 15.866 personas damnificadas. Ya están habilitados 14 refugios en el estado La Guaira y tenemos habilitados 55 refugios entre Caracas, Miranda y los otros estados afectados. Están acondicionándose de manera lo mejor posible, vista la carrera contra el tiempo, pero no vamos a escatimar esfuerzos en brindar las mejores condiciones para atender a las personas que tengan que ser llevados a los campamentos
provisorios. En este momento, desde el punto de vista de personas o damnificadas o de personas afectadas, tenemos 28.380 entre personas que están recibiendo atención en los hospitales y personas que están en situación de damnificado y que están en los campamentos, 28.380. En el día de hoy y el día de mañana, aceleradamente estaremos llevando personas de los campamentos provisorios que están en estos momentos, por ejemplo, en el campo de golf de Caraballeda, a los refugios correspondientes. Hay una orden que ha dado la presidenta del Cieloína Rodríguez, y esa orden es que las personas reciban la mejor atención posible en los refugios, desde el punto de vista de soporte, de apoyo, de presencia de médicos, personal paramédico, de atender a nuestras niñas y a nuestros niños que se encuentren allí, pero también la orden que ha dado es que sea lo más corto posible el tiempo en los campamentos provisorios, que el mayor esfuerzo que estamos poniendo a partir de este momento, además de trasladar a las personas a los campamentos, es de manera definitiva resolver el problema o de sustituir la vivienda a aquellas personas que tuvieron una pérdida completa de su vivienda o de reparar las viviendas. Hemos atendido, en cuanto al número de personas afectadas, 80.870 familias. Incluso desde el punto de vista psicológico debo decir que hemos venido trabajando con el número 0800, ayuda 01, y de todas las llamadas recibidas, 410 llamadas, 39% corresponde a casos severos de afectación psicológica y psiquiátrica. Generalmente, por supuesto, trastornos del ánimo, estrés postraumático, ansiedad, angustia, tristeza, duelo, insomnio, confusión, letargo. Son las consecuencias naturales desde el punto de vista del sistema nervioso central de alguna persona que haya sobrevivido a una calamidad de esta magnitud. Se ha distribuido hasta la fecha 3.191.692 litros de agua. Se han beneficiado 183.086 familias. Está casi completamente restaurado el sistema eléctrico en el estado La Guaira. En cuanto a las comunicaciones, ya se ha logrado en el caso de La Guaira recuperar de manera importante la interconexión para que las personas puedan comunicarse con sus seres queridos que están en este momento en campamento o en las zonas de rescate. Movistar se ha recuperado el 26,86% de la capacidad de comunicación, Digitel el 64,15%, Movilnet el 24% y CanTV el 70% de recuperación. A nuestros hermanos de las brigadas internacionales que todavía están en el campo, en el proceso de búsqueda de personas para salvarles la vida, tenemos 51 delegaciones internacionales, 3.660 rescatistas extranjeros, 100 extranjeros internacionales, 148 unidades caninas, 49 vehículos de apoyo y 707.000 toneladas de ayuda humanitaria de las brigadas internacionales. Total de efectivos venezolanos y venezolanas en este momento destacados en las zonas de desastre, especialmente en La Guaira, 26.121. 15.467 personas se han registrado como voluntarias y voluntarios en labores de rescate, en labores de logística, de distribución de alimentación, de atención médica, de seguridad y de evaluación de daños, y están en este momento desplegados en las zonas de desastre, y son los voluntarios, junto con nuestros rescatistas venezolanos, nuestro personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, de los bomberos de La Guaira y los bomberos de todo el país que se vinieron a ayudar en la zona de desastre, y nuestros rescatistas internacionales que están en este momento junto a todos los nuestros en labores de rescate y salvamento, ha sido clave en este proceso contra el tiempo tan doloroso, pero al mismo tiempo tan lleno de esperanza, que es rescatar una vida humana. Por favor, sigan atentos a todas las informaciones que de manera oficial podamos darles.
El hecho de que haya disminuido la frecuencia de las réplicas es una buena noticia, pero no es una noticia definitiva. El hecho de que hayan disminuido la magnitud promedio de esas réplicas es una buena noticia, pero no es una noticia definitiva. Buenas tardes, muchas gracias.